En la madrugada del sábado, aproximadamente a las 2:30, nos dimos cuenta a través de las llamas que se estaba incendiando una vivienda en función de un conflicto familiar que se dio en donde predominó la violencia. Lo que se fue después recogiendo entre varios vecinos y rearmando la historia, porque la urgencia fue apagar ese incendio en el cual muchos vecinos que viven alrededor del lugar del epicentro fueron muy presurosos, y la oportunidad de tener un arroyito ahí cerca permitió que se apagara, por lo menos que se ¿Lo apagaron los vecinos? En la mayoría se podría decir que sí. Igual los bomberos, cuando llegaron, que no demoraron tanto, pero los bomberos llegaron y dieron un cierre más efectivo al incendio. De hecho, muchas veces quedan, como era todo de madera la vivienda, pueden quedar algún tipo de brasa encendida, cosas así, y bueno, los bomberos hicieron toda la parte final de rociar, de supervisar, de fijarse. Sí, pero fueron los que originalmente apagaron el incendio, los vecinos que viven alrededor de esa casa. Hay 5 casas en ese sector que se conoce como la cancha, de acá del barrio Unter, de los cuales todos son de madera, y en donde ciertamente la peligrosidad era altísima de que se trasladara a otras viviendas. En una vivienda había 5 menores, había una garrafa. Bueno, los vecinos se encargaron de evacuar a los chicos, de sacar esa garrafa. Entonces fue un acto de valentía y de compromiso que muchas veces pasa de largo, pero en este caso fue importante el accionar rápido de ellos, si no podía haber sido ciertamente una tragedia que decimos no contó con otra pérdida que no fueran materiales. Pero eso es el final. Cuando luego estuvimos conversando y más o menos, como te decía, rearmando la historia, sí, fue un conflicto familiar en el cual primó la violencia de género y varias cuestiones más, que terminaron con un enfrentamiento con machetes, en donde una menor de 17 años recibió un corte importante a la altura de la muñeca, y que después, posteriormente, por supuesto, fue trasladada al SAMIC y de allí al Hospital Madariaga, en donde mediante una cirugía muy avanzada pudieron de alguna manera hasta ahora recomponer un poco la mano. Fue una herida muy importante, y como represalia, la madre de esta chica es quien se adjudica. Y aparte están los vecinos de testigos de haber incendiado la vivienda de quien llevó adelante, de quien estaba del otro lado de la pelea. ¿Quién atacó a la adolescente? Sí. ¿Quién atacó? ¿Cómo empezó? Si atacó uno, atacó el otro. Por eso refiero a una situación familiar que amerita que haya una actuación del Poder Judicial urgente para referir, qué es lo que pasó, porque siempre queda en el aire que si le queman la casa a uno, después puede haber una venganza y cosas así. Bueno, por suerte esto está muy focalizado, no es algo, primero no es algo frecuente, y no es algo que se extienda a más de pocos actores, que son conocidos esos actores, que son conocidos también por la policía, que son conocidos, y que amerita que haya un accionar para que por lo menos la impunidad no anime otras conductas. Claro, ahora se comunicaron con autoridades provinciales, según escuché. Sí. El día, como decíamos, ya el sábado en la madrugada, lo que la policía hizo, fueron los bomberos de la policía de la provincia quienes terminaron de apagar el incendio, y ellos se retiraron. Una vez que se retiraron, no quedó una guardia policial ni nada por el estilo. Al día siguiente vinieron a registrar fotografías, y nosotros pensábamos que podía haber algún tipo de presencia preventiva. No lo había. Tuvimos la posibilidad de recibir la visita de la diputada provincial Miriam Duarte, que se preocupó por el tema, y que también hicimos la recorrida que hicimos contigo, vimos el lugar,
De hecho, el sábado que hubo mucho viento, se animó un poquito, se avivó un poco el fuego, pudimos entre dos vecinos apagar. Era el inicio de lo que sería volver a... ya había escombros nada más, pero había elementos de plástico, y bueno, ahí llamamos a los bomberos voluntarios que de manera gentil vinieron, supervisaron, se fijaron y dejaron todo listo como para que no hubiera posibilidad de que se reinicie el fuego. Y mientras conversábamos con la diputada, ella tuvo la posibilidad de contactarse con los niveles más importantes de seguridad de la provincia, de su secretario de Seguridad Marinoni, a quien le pone de manifiesto esta situación. Cuando recién estábamos con vos hablando y viendo el lugar, me decía, yo pensaba, no me fijé en el informe policial del fin de semana, yo pensaba y creía que tendría que haber un informe oficial de qué es lo que sucedió, y bueno, ante la ausencia de ese informe, quien solicitó a la policía local saber cuál había sido el destino ante un hecho en donde tenés el incendio completo de una vivienda y una herida del tipo que se produjo, y que no haya ningún detenido, evidentemente un poco llama la atención. Con un adolescente que terminó en el Madariaga. Sí. Ante esa situación entonces es que se interiorizó personalmente su secretario de Seguridad, y al poco tiempo llegó una patrulla con un oficial que no recuerdo el nombre, pero se nota una persona de alto rango que se puso a total disposición, y que la idea era armar algún tipo de guardia preventiva, que no pasaran las cosas a mayores, y que se avanzara en los datos, con los datos que se tenía, para, determinar que en este caso hay dos delitos concretos. Un delito es el de la agresión con la herida posterior, y el otro delito es el incendio de la casa. Más allá de si fue primero, fue después, qué pasó, qué no pasó, ciertamente no se puede prender fuego a una casa. Pero menos. ¿No hubo ningún detenido entonces? Hasta ahora no hay detenidos. De la provincia pidieron informes a las fuerzas locales. Sí, correctamente, así es. Y hasta ahora no se conoce, una de las personas, la mamá de la chica, que es quien refiere y quien confirma que ella sí prendió fuego de esa casa, estaba en Posadas cuidando a su hija. La otra persona se dio la fuga.